Bienvenido, estimado estudiante, a la primera sesión de nuestra materia Derechos Humanos. Es un gusto poderlos saludar en esta sesión, en la cual hablaremos sobre la primera unidad correspondiente, los conceptos fundamentales de derechos humanos y asimismo retomar ciertas preguntas que me han hecho acerca de nuestra actividad final y puedan ustedes seguir participando. Como bien sabemos, nosotros en la primera unidad vamos a hacer hincapié sobre lo referente a la conceptualización básica de derechos humanos. Con ello estamos hablando de los antecedentes históricos, de las causas, de los derechos subjetivos y los derechos humanos. Ahorita vamos a hacer hincapié principalmente en estos antecedentes. Como bien se le menciona, las infografías y sobre todo las tecnolecturas que nosotros aportamos en lo referente a lo que ustedes están en nuestra plataforma, pues menciona lo siguiente como material de apoyo. Los derechos humanos no tengamos, digamos, conceptualizaciones que puedan diferir a lo siguiente, es decir, es un derecho que corresponde, la palabra misma lo dice, a todo ser humano. Son los derechos que atribuimos a los seres humanos y que sirven de garantías morales en apoyo a sus exigencias por disfrutar una vida. Recordemos que ese es un derecho también que tenemos nosotros como seres humanos y estamos hablando desde un punto de vista, mis estimados estudiantes, desde un punto de vista humano. No estamos hablando de persona física, persona moral hasta este momento, sino como una persona humana. Hacemos también hincapié que desde nuestro siglo XX hasta nuestros días, la creación de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que fue en 1945 una de las organizaciones más importantes, ya que se considera un documento como generalmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el cual se dio a conocer formalmente al mundo un listado de derechos humanos. Recordemos que anteriormente a este organismo fuimos principalmente se desconocían determinados derechos en los cuales nunca fuimos instruidos mediante un decálogo, un deber ser, tanto ético, moral y principalmente legalmente. Entonces hablamos de la historia de los derechos humanos y estamos hablando que en la antigüedad, en el occidente, existe ejemplo, un cilindro de Ciro, un documento escrito en piedra por el rey Ciro de Persa. Recordemos, dentro de las fuentes del derecho obran las fuentes históricas. En ellas se encuentran los papiros o cualquier documento o incluso, sí, aquello que pudo ser un antecedente, como en este caso, que pueda llevar a cabo el estudio, el análisis de cualquier tipo de derecho. Algunos consideran al cilindro de Ciro como la primera de la Declaración de los Derechos Humanos en la historia. El Renacimiento. En este escrito, la dignidad humana radica en su capacidad creadora y su poder de autodeterminación. Recordemos nosotros, por el hecho de ser humano, tenemos esa dignidad. Modernidad. En la modernidad estamos haciendo hincapié los hechos más importantes, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776 y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Asimismo, en América Latina, las leyes de protección a los indios y las revoluciones independistas y hispanoamericanas para otorgar libertad y autonomía de las antiguas colonias españolas en América. Bien, derechos humanos conocidos entonces como el derecho a la vida, el derecho a la libertad y la justicia, derecho a la privacidad, el derecho a una familia, al matrimonio, derecho de la nacionalidad, a participar en la vida política, el derecho a la educación, un derecho a la salud, derecho a la seguridad social, el derecho a la privacidad. Bien, antes que entremos a esta clasificación de los derechos humanos, debemos recordar estos derechos humanos como tal, cuáles son esas referencias. Es decir, si vemos la tecnolectura proporcionada por la página
de la ONU, nosotros estamos hablando que los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Es decir, estos derechos humanos son fundamentales, no solo en el aspecto de que prohíba o ampare determinados actos, ya sea de otra persona, ya sea también de otra autoridad, ya sea del propio gobierno, sino que también resulta interesante nosotros estudiar que esta integridad debe ser que no obstante, que no vaya en contra de nuestra propia persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional en nuestra constitución política. Recordemos nosotros estos antecedentes que mencionaba el derecho a los indígenas. Recuerden, México fue conquistado por España, creando una nueva España. En este caso, pues se dieron muchas manipulaciones, muchas violaciones a derechos humanos fundamentales que en ese entonces pues no se conocían como tales, ¿verdad? Esto llevó a cabo diversos movimientos políticos e incluso diversos tipos de documentos en donde se asentaron derechos humanos como las leyes de Indias. Estas leyes de Indias pues ayudó muchísimo en el aspecto de hacer respetar los derechos de los indígenas, incluso para principalmente la clase trabajadora. Y todo ello se lleva a cabo en nuestra constitución política. Recordemos, nosotros hoy en día tenemos una constitución, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, pero recordemos también que tenemos antecedentes a esta constitución. Nuestros antecedentes, bien como es la de 1824, la de 1836, tenemos también la de 1857 y la de 1917. No solo nuestra Constitución con sus 136 artículos ampara derechos tanto humanos como políticos y sobre todo derechos en general, también como establece algunos tratados internacionales, son fuente primordial de la protección de los derechos humanos. Como bien lo establece en la supremacía constitucional en el artículo 133, menciona que tanto la Constitución como tratados internacionales y las leyes que de ella emanen serán sobre todo supremacía constitucional y ellas velarán nuestros derechos, es decir, ampararán en caso de que alguna autoridad o alguna tercera persona tenga que o realice algún acto en contra de nuestra dignidad y afecte el desarrollo integral de una persona. Es por ello que los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos. Tenemos una tecnolectura realmente totalmente nutrida en el aspecto de conceptualización, que esto subsana las dudas que me comentaban algunos compañeros de cómo poder deslindar su actividad. Pues bien, esta actividad debe de llevar estas características primordiales que su servidor está mencionando, que son las características que lo pueden encontrar incluso en otras bibliografías, pero que deben ser resumidas. Estamos hablando que son inalienables, no deben suprimirse, salvo en determinadas situaciones según las debidas garantías procesales. Por ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito. Entonces, en ese caso, pues el derecho a la libertad se priva de ese derecho. ¿Por qué? Porque también está esa persona que se privó de la libertad, fue y violentó un derecho humano hacia otra persona. Y en protección de ello, como estamos haciendo mención, pues nuestras normas y nuestra Carta Magna obra en la privación de ese derecho. Estamos también compartiendo otra característica como estamos haciendo referencia, los derechos humanos son iguales y no discriminatorios. La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de derechos humanos. Está presente en todos los principales tratados de derechos humanos y constituyen el tema central de algunas convenciones internacionales como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial,
como lo veremos posteriormente en las otras unidades, y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Entonces, aquí nosotros tenemos también amparado este derecho en el artículo segundo constitucional. Y posteriormente, como vamos a ir avanzando, ya ven que en la actividad les dejo el realizar un resumen de nuestras 29, digamos, nuestros 29 derechos humanos, es decir, el derecho fundamental que establece cada uno de esas 29, derechos humanos. Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Recordemos nosotros el ser y el deber ser. El ser es lo realmente la conducta que ejecuta la persona y el deber ser lo que debe realizar conforme al derecho. Nosotros debemos de respetar el derecho humano de todas las personas, pero sin embargo, en ocasiones, por caso fortuito, por un tercero o incluso por voluntad propia, pues se puede alterar el orden, como habíamos mencionado, la ir en contra de su integridad como persona. Y en este caso estamos hablando de los estados asumen las obligaciones y los deberes en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. Es por ello tan importante que el gobierno se compromete y no solo se compromete, está obligado, tiene determinados tratados que lo obligan a hacer respetar y no solo a respetar, sino también vamos a ver una unidad muy interesante en donde habla de la difusión de estos derechos humanos en relación a los medios de comunicación y por lo tanto debemos de estar informados de cuáles son esos derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. El principio de la universalidad, todas las personas son titulares de todos los derechos humanos. Principio de interdependencia consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados a otros, de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos, así como de su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos que se encuentran vinculados. Principio de indivisibilidad implica que estos derechos no pueden ser fragmentados, sea cual fuere su naturaleza. Y el principio de interdependencia, ya lo hemos mencionado, tiene relación también con derechos civiles y políticos, es uno libre de poder participar. Principio de progresividad constituye una obligación del Estado para asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos. Recordemos nosotros que el progreso de un Estado depende totalmente de sus ciudadanos, comprende también el ser humano, las personas como tales, y de ello es un factor indispensable para la producción, la estabilidad y sobre todo mantener el objetivo común del derecho, que es mantener la paz social. Como bien tenemos también, estamos hablando que el derecho, el fundamento de los derechos humanos, según el positivismo conceptual, esto se refiere al derecho positivo que hoy en día existe en México. Nuestra Carta Magna, hago hincapié, los primeros 29 artículos, habla del derecho positivo. Recuerden que la positividad de ese derecho no tiene que intervenir en lo que es la retroactividad de la norma. Hablamos ya del tema de la universalidad de los derechos humanos, especial atención a la objeción proveniente de multiculturalismo. Este tema es muy importante, mi estimado estudiante. Usted debe de considerar este punto, multiculturalismo. ¿Por qué? E incluso tómalo o háganlo hincapié si es posible en el trabajo final y me subraya ahí para poderlo ver si es posible. ¿Por qué? Porque en este mundo globalizado, no solo tanto de política, cultura, educación, arte, etcétera, estamos haciendo hincapié que nosotros pertenecemos a sistemas positivistas que nos marcan el respeto a este multiculturalismo, a este respeto de diversidad de creencias, culturas, tradiciones y sobre todo el respeto a las mismas. El carácter absoluto de los derechos humanos, la inalienabilidad de los derechos humanos, lo acabamos de ahorita de repetir. No podemos nosotros
digamos, abandonar esos derechos humanos, trasladarlos, esos derechos humanos, es algo por el hecho de ser un humano, una persona, en este caso humana, porque recuerden, no tenemos que vincular con persona física o persona moral, que sí tienen derechos humanos también, pero aquí el punto es la palabra humano, reconocerlo como tal. No podemos decir un ejemplo, deseo, yo tengo mi libertad, pero resulta que alguien está bajo proceso. No, pues no veamos conforme al Estado que ese derecho humano sea traslativo de dominio. Yo no lo necesito o no me gusta, digamos, o quiero brindarte ese derecho que es mío, pero te lo quiero que usted lo disfrute, no se puede. Será muy interesante en la siguiente sesión abarcar un poquito lo que es dimensión jurídica estatal de los derechos humanos, límites, la dimensión internacional de los derechos humanos. No olvidemos nuestra sesión el próximo 16 en el mismo horario. Entiendo sus actividades laborales, es por ello que la pequeña videocápsula de esta sesión queda establecida. Será un gusto poder de nuevo en el foro. Agradezco sus participaciones. Es parte fundamental de la actividad en materia online. Muchísimas gracias. Una excelente tarde. Me despido de ustedes, la maestra Fabi Azucena. Gracias. Bienvenida, compañera Minerva, de la licenciatura de Desarrollo Humano en línea con la materia de Derechos Humanos. Ayer tuvimos una pequeña sesión en la cual se llevó a cabo explicación sobre, pues, el componente de nuestra materia en cuanto a sus temas y relevancia importante a lo que son los derechos humanos. Entiendo que por sus actividades probablemente no puedan asistir a la sesión. Le agradezco mucho la disponibilidad de la compañera Minerva para poder ampliar un poco el panorama de lo que nosotros ayer tomamos en hincapié. Los antecedentes históricos de los derechos humanos hacíamos referencia no solo a hablar de los derechos humanos como concepto general, sino también estábamos considerando los antecedentes de derechos humanos desde un punto de vista de papiros, historia. Recordemos que las fuentes de los derechos no solo reconoce a lo que es el derecho positivo escrito en lo que es un libro, sino también, como en el ejemplo que ahorita les estoy indicando, hay cilindros, un documento escrito en piedra por el rey Ciro, el persa. Algunos consideraban al cilindro de Ciro como la primera en la Declaración de los Derechos Humanos. Esto ya aparece, les digo, les explicaba, es el ejemplo. El Renacimiento, en este escrito, la dignidad humana radica en la capacidad creadora y su poder de autodeterminación. Si nosotros vemos, como les comentaba, la palabra derechos humanos, siempre debemos de anteponer, mis estimados cuasi licenciados, la palabra humana. Y la palabra humana no solo desde el punto de vista de persona, porque recordemos que existen dos tipos de personas, la persona física y la persona moral. Aquí nosotros no debemos de minuscuir eso, más que hablar del ser humano ampliamente, cuidar ese vocabulario por nuestro punto de vista y considerarlo como solo humano por el momento. En la modernidad ya hablamos un poco de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789. Y en América Latina, la protección de los indios y revoluciones interdependistas hispanoamericanas. Hablábamos un poquito en el anterior video, les comentaba yo, de las leyes de Indias, muy importante para nosotros aquí en México. Recuerden que a partir de la conquista de México, entonces vienen muchas violaciones a los derechos humanos, no se les reconocía sus derechos humanos, entonces en esas leyes de Indias hace hincapié a ciertos derechos por el simple hecho de ser humanos. Habíamos visto también, tomando en recopilación, los derechos objetivos y los derechos humanos. Cuando nosotros estudiamos derecho, nos enseñan la diferencia entre derecho objetivo y subjetivo. Objetivo es el género, la constitución, los tratados,
todo aquel documento que nos ampare un derecho. Y los subjetivos es especificar qué tipo de derecho. Entonces, en esos subjetivos, pues tenemos la clasificación de esos derechos, como pueden ser derecho a la vida, derecho a la libertad y la justicia, el derecho a la privacidad, el derecho al matrimonio, la nacionalidad, a participar en una vida política, una educación, salud, seguridad social, privacidad. Y en esto ya quedamos para la otra sesión, como les había comentado en el video anterior. Entonces, si estamos hablando de la subjetividad, quiere decir de la clasificación de qué tipo de derecho estoy considerando. En el concepto general, el derecho es algo, alguien que te da, te otorga. ¿Y quién es ese alguien que nos reconoce ese derecho? Es el Estado, ¿verdad? El Estado es el que debe de reconocer nuestros derechos humanos. Es por ello que en la diversidad del Estado varía también su conceptualización en el aspecto de la conceptualización básica de cualquier tipo de gobierno o de cualquier tipo de Estado. Sí, sí me doy a entender, ¿verdad? Es decir, nosotros en nuestro México respetamos los derechos humanos porque nuestra constitución política, como lo hacíamos hincapié, de 1917, hace pues reverencia a 29 derechos humanos, anteriormente garantías individuales, y esos derechos humanos pues son reconocidos en nuestro territorio, pero también en otros países que han firmado junto con México tratados y convenios para el respeto e integridad y cuidado y sobre todo la comunicación de que se respeten estos derechos humanos. Resulta una unidad muy interesante posteriormente, como por ejemplo voy a saltar un poquito, la dimensión internacional de los derechos humanos. Vamos a ver incluso que existen medios de comunicación en donde tienen la obligación de divulgar esos derechos humanos, de difundir, perdón, esos derechos humanos y sobre todo esos derechos humanos que se reconozcan, ¿verdad? Ante todo. Al hablar del fundamento de los derechos humanos según el positivismo actual, pues estamos hablando de ese positivismo, estamos hablando de nuestra norma jurídica. Entonces, ese positivismo es nuestra constitución. El fundamento de los derechos humanos es nuestra Carta Magna. La universalidad de los derechos humanos, lo que les acabo de mencionar ahorita, que por medio de tratados y convenios, como lo dice el artículo 133 constitucional, se lleva a cabo esa universalidad, es decir, que no solo un determinado país lo reconozca, sino un conglomerado de países y sobre todo que estén en la misma sintonía en el aspecto del respeto a los derechos humanos. El carácter absoluto de los derechos humanos, la inaliabilidad de los derechos humanos. Les hacía yo una pequeña referencia en el video anterior que esos derechos humanos no los podemos trasladar, transmitir. Es decir, yo tengo mi libertad y usted que no la tiene, que tiene un delito y está privado de su libertad, pues no, te traspaso mi derecho humano, no se puede, ¿sí? Es algo que es inalienable a nosotros, es un derecho que nos asiste por el hecho de ser una persona, pero individual, cada uno de nosotros son reconocidos de sus derechos humanos. Y esto compete la primera unidad. En la siguiente sesión vamos a hablar de la dimensión jurídica estatal de los derechos humanos. ¿Por qué es una dimensión jurídico estatal? El Estado es la organización política más grande creada por el hombre y por lo tanto, como organización política tiene límites, restricciones también, ¿sí? Vamos a ver los elementos, territorio, población, gobierno, el principio de armonización de los derechos fundamentales y su aplicación práctica. De armonización significa que todos estén en la misma sintonía de respetar y hacer respetar ante los demás esos derechos humanos fundamentales. Por eso menciona, los límites de los derechos humanos son totalmente fundamentales.
Entonces, aquí hablamos también de la unidad 3, Dimensión Internacional de los Derechos Humanos, hasta dónde abarcan esos derechos humanos. Vemos también, vamos a ver el Consejo de Europa, de los Derechos Humanos en el Consejo de Europa, el Convenio Europeo, haciendo hincapié. Ahora, con la actividad, lo que usted me preguntaba, mire, Ujú, vamos a ver únicamente pequeñas, fundamentos. Voy a hablar de los antecedentes de derechos humanos, pero de ujú, forma breve. El fundamento de los derechos humanos, artículo del primero al 29. La universalidad de los derechos humanos, la garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales. Por eso les decía, en la actividad, les comentaba, no lo tengo ahorita a mano, pero les comentaba que, por ejemplo, van a describirme qué derecho humano otorga el artículo primero y su resumen, el segundo y su resumen. ujú. Ujú. Eso habla de la universalidad de los derechos Mira, humanos, la garantía del contenido, por eso dice la garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales. Me va a decir qué es lo que está garantizando cada artículo. Y la Declaración Universal de ujú, los Derechos Humanos. ¿En qué consiste esa Declaración Universal de los Derechos Humanos? Vuelvo a repetir, mencionamos un pequeño antecedente de los derechos humanos, entro directamente a la lista de mis derechos humanos que hace valer nuestra Constitución de 1917, describo ujú, artículo y en qué consiste el derecho humano y voy a hacer hincapié qué es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que lo vamos a ver ya en la unidad 2 y 3 en la siguiente sesión, que es una ujú, declaración donde intervienen varios países como México y otros países en los cuales se comprometen a, les digo, a la seguridad, integridad y sobre todo la publicidad de los derechos humanos. Ujú. Mi estimada compañera Minerva. ujú. ¿Ya comentó usted en Sí, foro? sí, licenciada. Mande, sí, sí, Sí. ya, Excelente, me encanta ver ya, su licenciada. participación, siempre de verdad, se los agradezco, incluso que me hayan escrito. Hoy se abrió un espacio, de verdad muy, muy agradecida porque Ujú, también es parte de la labor que hacemos en la institución de poder brindar ujú, ayuda para sus ujú, actividades, dudas. Y pues mientras se pueda, en el horario, poder acoplarnos. Indistintamente les digo, la sesión se llevó a cabo el día de ayer, se grabó la misma ujú, sesión y ahorita estamos un ujú. poquito retroalimentando. ¿Alguna otra duda, Ay, compañera? sí. Sí, No, no. muchas gracias, Lick. Ya me sacó de muchas dudas y ya le agarré ahorita, sí, otra Sí, no vez. se preocupe. Y de hecho, le digo cualquier cosa con mucho gusto. Usted me dice y con mucho gusto vemos un espacio. Su servidora les proporciona un horario, pero en caso de no poder, pues me comentan, si se puede abrir otro espacio. Si no, Ujú, ya les dejo la sesión, videosesión grabada. ¿Sale? De ujú. mi parte es Claro que sí, todo. Tenga licenciada. una excelente tarde. Muchísimas gracias. Es un gusto, de verdad, Gracias me da igualmente. mucho, mucho Gracias. gusto que yo esté Gra- conectado. Hasta luego, tenga bonita Gracias, tarde. licenciada. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Gracias Gracias. igualmente. Hasta Chao. luego.